Buenas tardes, de nuevo yo, Zoraida Paneso. Hoy hemos estado tratando una serie de temas, ¿cierto? Vamos a ver todo lo que es Hay diferentes tipos de trazado. Yo les contaba que yo trabajaba con otro sistema, pero ahora que estoy haciendo el técnico de patronaje en el SENA, entonces quiero empezar a implementarlo en mi taller. Entonces les expliqué cómo se hacía el básico de una forma pues práctica y hoy vamos a y lo hice hicimos un trazo sobre medidas, o sea, porque no es solamente que yo lo pueda aplicar para hacer prendas por tallas, sino que también sobre medidas se puede aplicar y el molde es bien trabajado, o sea, es muy bonito para hacer, o sea, es un molde que queda bien hormado. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el trazo de un vestido de tipo talego. Ahora les muestro el dibujo para que ustedes entiendan y les explico los detalles. Gracias. Bueno, mis niñas, se me ha dificultado un poco grabar los videos porque no tengo como mucha experiencia en grabarme yo misma los videos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es el modelo que me envió una amiga. Ella quería que le ayudara para saber más o menos cómo tiene que hacer la transformación de este molde utilizando el molde básico del seno, o sea, el molde de la blusa que yo les expliqué primero para poder hacer la transformación y poder explicarles cómo funciona. Entonces, el vestido es un vestido tipo talego, o sea, no es muy complicado, es un vestido sencillo, tiene un escote redondo rematado con un sesgo y va a llevar un escote tipo lágrima, manga corta, lisa, no lleva ningún modelo. Pueden hacerlo o con pespunte o pueden hacer dobladillo a mano para que les quede más bonito y se vea más fino. Lleva un corte que sale desde mitad de la sisa. Ese corte nosotros tradicionalmente lo conocíamos como corte princesa, pero el SENA lo cataloga como corte francés. Y el corte que viene desde mitad de hombre sería el corte francés para las modistas antiguas o lo que yo trabajaba antiguamente, lo conocía como el corte francés, el SENA lo llama corte princesa. Eso es indiscriminado, o sea, si es corte francés o corte, no importa, o sea, simplemente trabaje como dicen ellos, como dice el SENA, como dice el manual y no hay ningún problema. Bueno, dentro del corte se van a hacer dos bolsillos en diagonal que van por debajo de la cintura, o sea, que queden en diagonal y se rematan con una piecita más o menos de 2.5 de ancho, y la talega del bolsillo queda, el fondo de bolsillo queda dentro del corte, o sea, él no se va a correr, él va a quedar allí dentro del corte y no se va a ver y de una vez va a quedar como de adorno. Al ser la falda entubada tipo lápiz, o sea, porque ya va amplia en la cadera pero más cerrada en la parte de acá, entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a dar el paso, me va a quedar como difícil para subirme a un bus o algo, porque al ser entubada es difícil manejar esto. Entonces, por eso ese corte, cuando se hace un modelo tipo lápiz, hay que hacerle una abertura por cualquier lado, sea a un lado o sea atrás, sea abertura montada o sea una abertura abierta. En este caso, como solamente me mandaron el molde en la foto del delantero, entonces yo dije, bueno, en la parte de atrás no le voy a hacer corte, simplemente le voy a hacer pinza. Si usted quiere hacerle corte, igual le puede hacer corte atrás, yo solamente le voy a hacer pinza, el sesgo en el escote, cierre invisible, la abertura montada en la parte de abajo, sus mangas normales igual, y listo, empezamos a trabajar. Entonces, yo ya les tenía que adelantado algo del trabajo. Entonces, ¿qué hacemos primero? Trazamos una línea vertical. Sobre esa vertical vamos a escuadrar una horizontal y sobre ella vamos a montar nuestro molde posterior. Ese molde posterior fue el que hicimos ayer y yo ya lo saqué en cartulina para poder facilitar el trabajo. Entonces es colocar
La línea de profundidad de sisa la colocamos sobre esa horizontal y vamos a calcar lo que es escote, hombro, sisa, la parte del costado y la parte de la cintura lo hice en forma punteada porque esta va a tener una transformación. ¿Qué pasa con el método del seno? El método dice que para estos vestidos, para todo este tipo de trabajo es mejor hacerlo en un plano unido porque facilita más la continuidad de las líneas. Pero hay personas que se les complica que porque si por ejemplo lleva vuelo, ellos se van a cruzar y que entonces que se enredan con las líneas, entonces yo se los hice. Vamos a trabajar un plano unido, o sea, unido por la línea de profundidad de sisa, pero separados para que al dar los vuelos o al dar todas las modificaciones no se nos cruce, pero están conectados por la línea. O sea, prácticamente es como si lo hiciéramos plano separado, pero aquí yo los conecté por medio de la línea de profundidad de sisa. Listo, entonces ya vamos a empezar el trabajo. Acá en el molde delantero, simplemente la línea de profundidad de sisa la coloqué sobre la misma línea horizontal, calqué escote, calqué hombro, sisa y la parte del costado y de la cintura simplemente lo hice punteado. Ahora se preguntarán ustedes, bueno, ¿y este molde dónde tiene las pinzas? Ahora vamos a ver cómo se transforma y cómo funciona lo de las pinzas.